Welcome to our I Am Workshop Conversation Series, a transformative journey designed to inspire self-discovery and ignite your creative spirit. With your hosts, Ana Maria Davalos, Maria Lanes, and Maclovia Martel. Bienvenidos a I Am Conversations Español. Tenemos esta vez un invitado muy especial, Sebastián Musso. ¿Quién es Sebastián Musso? Primero, bienvenido y les vamos a dar un pequeño bio. Sebastián Musso es periodista y divulgador científico con un máster en neuropsicología y educación. Ha participado como disertante en más de 40 congresos internacionales en América y Europa, promoviendo la enseñanza y divulgación de la astronomía. Fue presidente del comité organizador de 3 congresos internacionales de astronomía en Mar del Plata y fundador del Centro de Estudios Astronómicos en esta ciudad. Actualmente representa en Argentina el programa ANAHUE, Universe Awareness, apoyado por la UNESCO y la Unión Astronómica Internacional, la cual dirige el área de enseñanza, accesibilidad del proyecto internacional Astrotes, que acerca la astronomía a niños ciegos o con baja visión, permitiéndoles tocar, escuchar y sentir el universo. Bienvenido, Sebastián. Qué lindo tenerte desde Buenos Aires, Argentina. Acá estamos, Ana María desde California, Loli desde Washington, María Esther visitándonos desde Panamá. Ella ha sido otra coach y un guest nuestro en algunas ediciones de I Am Conversations. Soy el único del hemisferio sur, entonces, en la charla. Sí. Sí. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Somos un podcast internacional y somos historias de transformación. Entonces, obviamente, la primera pregunta sería, Sebastián, ¿cuál ha sido una historia de transformación tuya que te ha llevado hacia cierto cambio personal, algo sobre tu vida que nos quieras compartir para luego entrar en materia? Bueno, a ver, esa es difícil, ¿no? Porque uno tiene más de un momento de transformación en su vida. Pero un poco lo que nombrabas vos en mi presentación, Ana María, de mi trabajo de astronomía para ciegos, probablemente haya sido un momento de transformación, ¿no? 1999, hace un montón. Yo estaba como columnista de un programa de radio aquí en mi ciudad. Y el conductor del programa tuvo una idea que me pareció tan loca como extraordinaria, que era subir a un volcán a unos 1.400 kilómetros de aquí, en la cordillera de los Andes, con 15 adolescentes que no tenían ningún tipo de experiencia en escalada y que además todos ellos eran ciegos de nacimiento. Así que a mí me pareció fantástico y como buen argentino me constituí en cebador de mate para estar ahí en las reuniones y poder escuchar cómo lo iban a hacer y demás. Me parecía realmente una aventura maravillosa y cuando había ratitos libres donde no se hablaba estrictamente de ese proyecto, los chicos que sabían a qué me dedicaba yo me empezaron a preguntar sobre astronomía, ¿no? Y veníamos bárbaros sobre quién había sido Galileo o cuántas lunas le conocíamos a Júpiter. Pero uno de ellos me preguntó, allá entonces, hace 26 años, cómo se ve el cielo, cómo se ve el cielo nocturno. Y, y ahí me di cuenta, yo lo digo en una charla TEDx, que el cielo para una persona ciega no existe. No se puede tocar, no se puede escuchar, no se puede oler, no tengo manera de saber que eso me rodea, salvo que alguien me lo cuente de alguna manera, y me aboqué desde ese entonces a tratar de contarlo de alguna forma, a través del sonido, a través del tacto, y hace más de 25 años que hago eso y creo que es el proyecto que más quiero, el que me ha dado probablemente más satisfacciones y que sin dudas me cambió mi vida personal y profesional como divulgador. Increíble, increíble. ¿Qué idea? Nos dejas y ¿cómo veías tú la transformación en los niños cuando les contabas con estos ejercicios que hacías del sonido, el tacto? O sea,
la sigo viendo, ¿no? Me pasa muchas veces en talleres. Hace unos años tuve una anécdota como linda. Yo estaba en el Planetario de Medellín Ajá. y dando una charla sobre cómo se enseña astronomía a personas ciegas y demás. Y, y entró un grupito de personas ciegas a la sala, se sentaron, yo seguí con mi charla, pero le hice señas a uno de los que estaban ahí como monitores del planetario de que le acercaran una luna táctil con la que yo trabajo, ¿no? Ujú. Ajá. Y le empezaron a tocar y yo describírselas y en un momento me interrumpe uno de ellos, más o menos de 30 años, y me dice, claro, con razón ustedes escriben canciones, poemas, es hermosa y es la primera vez que la veo. Y eso me pasa seguido y me parece maravilloso. Qué maravilla, Claro. qué No, maravilla. es de locos porque estás yendo al espacio interno. Ujú, Exacto. ujú. Increíble. Y historias, es que es algo que a nosotros nos gusta mucho, sobre todo justo María Esther me estaba comentando, descubrimientos tuyos más allá, porque tú sabes que, bueno, tenemos la astrología, astronomía, yo tengo mi hija que es astróloga, entonces todo el tiempo me está hablando, esto está pasando con la luna, tenemos el Mercurio retrógrada y todo esto, y vemos hacia arriba, que es una visión, pero espectacular y decir cómo será el estudio de esto. O sea, ¿qué puedes tú decirnos de algún tipo de descubrimiento más allá de lo que nosotros podemos saber, ¿no? O sea, que nos puedas dar sobre algún conocimiento especial tuyo en esto. Bueno, a ver, estamos viviendo una época de la astronomía extraordinaria, ¿no? De la astronomía y de la exploración espacial. Estamos Ujú. a meses de que NASA y sus aliados vuelva a la Luna después de más de 50 años. Estamos seguramente a menos de 10 años de que un ser humano pise Marte. Estamos en una nueva generación de telescopios sobre todo ópticos que se están instalando en los grandes cielos del mundo, en el norte del Chile, en Hawái, en Canarias, y que nos muestran realmente cosas impensadas, ¿no? Por citar un solo ejemplo, hay estrellas muy grandotas, muy masivas, con mucho Ujú. material, el material de 20, 30 soles, que terminan su vida explotando como supernovas, ¿no? Y con nuestra tecnología actual estábamos descubriendo en las últimas décadas unas 2000 supernovas por año. Wow. Hace 2 meses empezó a trabajar un nuevo telescopio en Chile, que en definitiva es casi como la mayor cámara de fotos que tenemos apuntada al cielo. Se llama el Observatorio Vera Rubin, es una cámara de fotos de 3200 megapíxeles que barre todo el cielo cada 4 noches. Wow. Y los 2000 supernovas que descubríamos por año, hoy se convierten en 3000 por noche. Oh my God. Esa cantidad de información que hoy necesitaríamos claramente empezar a usar la inteligencia artificial, salvo que los 8000 millones de habitantes del mundo nos convirtiéramos en astrónomos para poder desarrollar toda esa información, ¿no? Estamos aprendiendo a un nivel muy rápido y es una época magnífica como para vivirla. ¿Extraterrestres? Y extraterrestres no descubrimos todavía, pero bueno, Yo en estoy un tratando de universo sacarlo de de... lo interesante. ¿Qué podemos sacar? A Ya ver, vienen, ya vienen. Ya viene, ya ya viene. viene. De verdad yo creo que ya viene y muy rápido, ¿no? Primero está la idea general de cuán grande es el universo. Vivimos en una galaxia, en la Vía Láctea, que tenemos entre 100.000 y 300.000 millones de estrellas como el Sol, y conocemos unas 100.000 millones de estrellas, ¿sí? Ujú. Como dice, bueno, a través de un personaje, pero lo dice Carl Sagan en una película, si estuviéramos solos en el universo sería un enorme desperdicio de espacio. Claramente debe haber algo allí, hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de descubrirlo,
pero justamente en esto que les contaba de estar en ese cambio de tecnología, donde hoy tenemos telescopios grandotes de verdad, como el telescopio Magallanes, el gran telescopio Magallanes que se está construyendo en Chile por parte de los Estados Unidos, o el extremadamente grande que Europa está montando también allí, o el telescopio James Webb en el espacio. Esos tienen la capacidad de analizar el espectro de la atmósfera de un exoplaneta. Vamos a traducir todo eso. Ya. Le va a sacar la radiografía de luz a la atmósfera de un planeta que se encuentra dando vueltas alrededor de otra estrella, quizás a cientos de años luz de distancia. ¿Y qué es maravilloso en eso? Que me va a decir de qué elementos químicos está hecha esa atmósfera, y vamos a encontrar algún elemento químico que no tendría que estar ahí, salvo que haya algún tipo de organismo respirando ese elemento. Como si algún extraterrestre desde lejos viera metano en nuestra atmósfera y dijera, por la posición de la Tierra no tiene que haber esto. Pero claro, él no cuenta con las vacas, ¿sí? Claro. Que liberan metano a la atmósfera. Y obviamente el extraterrestre no sabría que hay un animal con 4 patas y demás, pero sabría que la Tierra está habitada. Y seguramente lo vamos a conseguir descubrir en los próximos. Yo hago una apuesta, en los próximos 5 años vamos a estar en la capacidad de decir sí hay vida afuera de la Tierra. Claro. Y nos ven a nosotros como extraterrestres, o sea, ellos nos ven a nosotros como extraterrestres. Claro, para extra algún planeta, ¿no? Es que, ¿qué hacen aquí? Y Claro. ¿puedo hacer una pregunta sobre Marte? ¿Qué están pensando sobre Marte? O sea, las personas están pensando que se puede hacer un ambiente para vivir en ese planeta, o descubrir más sobre el planeta para ver si se pueden construir cosas ahí para vivir ahí. Estoy pensando como en Elon Musk también, que él ha dicho eso, que él ve a seres humanos viviendo en Marte en algún momento. Sí, en algún momento vamos a ser marcianos, sin dudas. Exacto, bueno. Pero el Será oxígeno allá nuestra. no es lo mismo, tengo Exacto. entendido. O sea, ¿cómo hacen No, esto? a ver, seguramente los primeros seres humanos que vayan a Marte tendrán que ir a hábitats, ¿sí? A algún tipo de construcción donde tengan una atmósfera simulada como si fuera respirar en la Tierra. Porque claramente, como vos decís, Ana María, Marte es mayoritariamente dióxido de carbono la Claro. atmósfera. Entonces, salvo las plantas, que les vendría muy bien, los científicos están buscando qué planta se aguanta el enorme frío que hay en Marte, hasta Ya. 90 grados bajo cero, el suelo de Marte, que es rico en hierro, por eso Marte es rojo, es un planeta oxidado, y las condiciones, por supuesto, de que no hay agua en esa tierra, al menos a nivel superficial. Si una planta pudiera sobrevivir esas condiciones, justamente tomaría el dióxido de carbono de la atmósfera y liberaría el oxígeno que nosotros necesitamos. Pero para eso, ya sea con plantas o sea de manera artificial, NASA con la última nave hizo el experimento en una escala chiquitita, con un instrumento que se llamaba MOXIE, que convirtió dióxido de carbono, lo respiró y lanzó oxígeno a la atmósfera. Pero digo, sea de cualquier manera, eso va a llevar tiempo, convertir a Marte en un segundo planeta Tierra. Ya. Durante mucho tiempo vivirán los seres humanos en hábitats, en naves, en construcciones artificiales, con una atmósfera artificial también. Pero, a ver, la humanidad ya se está preparando con eso. Yo tengo una partecita de historia personal, Dale. porque hace unos meses viajé a Brasil, donde hay un hábitat que simula el trabajo en la superficie de Marte, y me ¡Wow! convertí en astronauta análogo. ¿Qué es eso? Es un astronauta de mentira, ¿sí? Somos gente que nos encerramos en un sitio y
practicamos cosas para que el día de mañana las cosas ya estén resueltas para los astronautas de verdad, a los cuales ciertamente les resultaría peligroso que hubiera alguna contingencia. Entonces, si hay algún problema, si hay algo para resolver, si hay una tecnología nueva que probar, si hay un protocolo de trabajo que hay que ajustar, bueno, lo ajustan los astronautas análogos en la Tierra, que si pasa cualquier cosa, la puerta nos la abren y salimos vivos, ¿sí? Y vamos preparando el camino para aquellos que, bueno, lo hagan dentro de la próxima década en serio, ¿no? De viajar Ya. a 100 millones de kilómetros de la Tierra, como está Marte, en el mejor de los casos, cuando está cerquita, a trabajar y a volver a empujar la frontera de la humanidad allí. Les ¿Y podemos cómo mandar a fue los que... políticos allá a que Claro, prueben. pero eso sería sin viaje de vuelta, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo, que se suban ahí en el X y ya. Que ellos lo prueben primero. Sí. Claro. Claro, pero cuéntanos, ¿cómo empezaste esto? ¿Cómo empezó la idea de ir a Brasil a hacer esto? Bueno, hace un tiempito que yo estaba escribiendo algunos artículos, dando algunas charlas sobre acceso al espacio de personas con discapacidad. Una historia que me parece increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando NASA comienza con su programa de astronautas, reclutaron allá a principios de la década del 60 a personas sordas que estaban naturalmente adaptadas al espacio, es decir, no se mareaban en condiciones de microgravedad Claro. y funcionaban muy bien. Desde luego, ninguno de esos 14 luego fue astronauta. Los astronautas terminaron siendo siempre, y aún hoy lo son, personas con un estándar físico e incluso intelectual muy alto, ¿no? ¿Por qué? Emocionante. Porque también, en definitiva, hay como una sobredemanda. Cualquier agencia espacial dice, queremos nuevos astronautas, se anotan miles para pocos puestitos y las agencias espaciales se dan el gusto de elegir a los mejores, ¿sí? Pero en los últimos años ya estamos más habituados a ver que personas de avanzada edad viajen al espacio. Hemos tenido una astronauta comercial con una prótesis de pierna, y yo creo que justamente la próxima década va a ser la década de las estaciones espaciales. Ya no solo los países, sino empresas van a poner sus construcciones en órbita alrededor de la Tierra, algunas con fines turísticos, otras con una mezcla de turismo e investigación, pero estoy seguro que en un futuro bastante próximo va a ir la familia al espacio. Seguramente no todas las familias, alguna familia que le vaya bien económicamente, quizás, pero bueno, irá la mamá, el papá, el nene, la abuela, un tío con discapacidad, y me interesó mucho empezar a trabajar sobre el tema, y como yo tengo una discapacidad motora, me puse de conejito de Indias, ¿sí? Para investigar, bueno, cómo puede resolver algunas cosas alguien que tiene muchas cosas que puede hacer y otras que le resultan dificultoso hacer. O sea que para ti es mucho más reto, ¿no? Porque, y más emoción, o sea, ver esto del espacio con tu discapacidad me parece increíble porque puedes también al mismo tiempo ayudarte y ayudar a un montón de gente, ¿no? Y además me ahorré todos los chequeos médicos del año que viene porque me llenaron de aparatos para medir y demás, así que ya estoy totalmente analizado. Y Y en el espacio, como no, o sea, no necesitas, uno no necesita nada, o sea, porque estás flotando, o sea, no hay gravedad, entonces, Claramente mi reto estaría, por ejemplo, en una superficie planetaria, donde yo en Marte, por ejemplo, tendría que hacer, y me vendría genial, un tercio de la fuerza que necesito hacer para pelearle a la gravedad terrestre, pero también probablemente esa falta de algo que me empuje hacia la superficie me generaría algunos problemas de estabilidad posteriores. Bueno, esas cosas yo las estuve probando en piscina, ¿no? En pileta, simulando
con pesas, lo que sería la gravedad de la Luna, la gravedad de Marte, y testeando contra esos mismos ejercicios fuera de la pileta, digamos, en condiciones terrestres. Ah, ok. ¿Y cómo se formaba el equipo de Marte? ¿Cuántas personas había? En el hábitat, en realidad éramos tres nada más. Era un brasilero que era el responsable del hábitat y fui con mi esposa. Ya. Y así si tenía algún lío ya tenía quien me asistiera. Así que ahí Bueno, hice un poco de... depende la relación. ¿Te asiste o no te asiste? Claro, no, traté de llevarme muy bien, al menos esos días. Qué interesante. Otra pregunta, bueno, tenemos un montón de preguntas, ¿no? ¿Cómo empezó esta idea tuya desde que tú eras muy pequeño? ¿Te gustaba todo esto? ¿Te atraía todo el tema del espacio, astronomía? ¿A qué edad Sí, empezaste tú con como esta idea, ¿no? De esta curiosidad puede ser la palabra, ¿no? a ver, creo que las vocaciones a veces vienen un poco de casualidad, me parece. Yo estaba revisando libros en mi casa, en la biblioteca de mis padres, que se dedicaban a cosas que totalmente distintas. Creo que no sabían que había una palabra que se llamaba astronomía en ese momento. Y en las enciclopedias me empezó a llamar mucho la atención los libros que tenían que ver con, los artículos que tenían que ver con el sistema solar o con algún astrónomo famoso, y estábamos cerca de las fiestas, así que les pregunté a mis papás si Santa Claus traía libros de astronomía, y por suerte me dijeron que sí, así que Papá Noel, como le decimos acá en Claro, igual. Argentina, me trajo mi primer libro de astronomía. Pocos días después ya lo había terminado, así que los Reyes Magos me trajeron otro, a eso a los 8 años, y a los 12 estaba dando mi primera conferencia de astronomía Wow. No puede en el ser. verano de mi ciudad, que es una ciudad turística, así que arranqué con una sala con 80 personas escuchándome hablar del sistema solar y curiosamente eso me encantó. Desde ese momento no concebí nunca aprender algo sin la necesidad de después salir corriendo a contarlo. ¿No? Me parece que ese es el juego de la curiosidad, de hacer lo mismo que hacemos de chicos cuando volvemos del colegio y le contamos a mamá o a papá lo nuevo que aprendimos. A mí me parece siempre fascinante eso, ¿no? Aprender algo y contarlo en mi próxima charla o en el curso que estoy dando y compartir esa aventura que para mí es todo esto del conocimiento que estamos viviendo, de lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Inteligencia artificial? La estoy explorando, de hecho estoy preparando un curso de cómo enseñar astronomía usando herramientas de inteligencia artificial. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? La inteligencia artificial va a ser clave en este momento para la enorme cantidad de datos que hay que analizar. Eso desde el lado de la investigación científica. Del lado de la divulgación, de la enseñanza, desde luego va a ser una herramienta magnífica, que va a tener recolectado mucho más conocimiento que el que pueda tener yo, y a la cual la podemos usar como un asistente extraordinario para que nos ayude en nuestra tarea, que es así. Me quiero creer al menos de que no me va a reemplazar, y es la de la principal tarea de la divulgación, que es motivar, inspirar, ¿sí? No contarte datos, porque los datos están en algún lugar de un buscador de internet, pero sí generarte las ganas de que vayas a buscar cada vez más datos, ¿no? Generarte la curiosidad, generarte esa sensación de maravilla, de Claro. quiero formar parte de esto, aunque más no sea aprendiendo sobre esto. Y eso seguramente lo vamos a seguir haciendo los humanos, ayudados, ¿sí? Por una inteligencia artificial,
que seguramente en algún momento vas a ver mucho más que cualquiera de nosotros individualmente. Claro, que nos puede reemplazar inclusive al espacio, porque, bueno, existe la teoría, ¿no? Del plan de lo que era Atlántida, de que supuestamente los humanos se acabaron a sí mismos por la tecnología y han encontrado cosas. ¿Cómo ves estas teorías? Perdón que yo sigo preguntando, ya les voy No, a dar sigue, sigue, chance. sigue. Nosotros estamos aquí encantadas. Hable. Sí. O sea, hoy es tanto, se lee tanto y sobre todo se escucha esto que me encanta ver esto de la Atlántida, de qué es lo que había antes, de que el mundo acabó, volvió a venir. ¿Cómo ves de eso en tus estudios, en tus descubrimientos? O sea, en tus Bueno, conocimientos, ¿no? probablemente haya mucho de fantasía en algunas ideas, ¿no? De imaginarnos cosas que probablemente están dentro del terreno del mito. Ujú. Seguramente hay un montón de otras cosas que no conocemos. Ayer mismo estaba viendo un documental sobre el antiguo Egipto y le preguntaban a un arqueólogo cuánto había desenterrado del mundo antiguo y él decía probablemente no hayamos llegado aún al 5%, ¿no? Y lo linkeaba yo con un paleontólogo argentino al cual le preguntaron lo mismo Ujú. sobre los enormes dinosaurios que descubrimos por estas latitudes. Y también pensaban que conocemos de la vida de la antigüedad solo el 1% de la que alguna vez existió. Así que a veces incluso creo que la ciencia es aún más asombrosa que las cosas que podemos inventar desde Imaginarnos. nuestra imaginación, ¿no? Claro. Eh, ¿No? pero ¿Y tú bueno, cómo crees que en 100 años, qué es lo que encontrarán el desde futuro? luego, sí. No, bueno, yo estoy hablando de esta época maravillosa Ajá, de telescopios que están pasando de 10 metros de diámetro, que ya es una ajá. maravilla, a 40 metros de diámetro de espejo, ¿no? Es media hectárea de espejo, una maravilla. Sin embargo, la siguiente generación está planificando telescopios espaciales que usen al Sol como lente gravitatoria, es decir, que virtualmente tuviéramos un espejo del tamaño del Sol, de 1,5 millones de kilómetros, y de tamaño entre esa lente y el instrumento que tome la luz, la órbita de Júpiter, ¿no? De telescopios que hoy me maravillan y se pondrían en una montaña de 40 metros a tener telescopios que tuvieran el tamaño de órbitas de los planetas del sistema solar. Wow. No, es de Es, es locos. Es de locos. y lo bueno es que todo eso avanza tan rápido que aunque yo sea un viejito adorable, pero lo voy a ver. Así que eso me entusiasma también, ¿no? La rapidez de lo que quizás hace un tiempo yo pensaba que no iba a llegar a ver y hoy estoy seguro de que voy a disfrutarlo. ¿Y vas a poder ir al espacio tú mismo? ¿Quieres ir al espacio? Si conoces a alguien, por favor, hablame de mí. Hay Pues, varios como Jeff Bezos, Elon Musk, o sea, ¿Con cuál Si en quisieras? algún Puedes momento escoger. Si algún momento se encuentran con alguno de ellos, háblenle de mí. Eh, no lo sé. Creo que no. Creo que ya estoy un poco viejito y me dedico a otra cosa nada de y viejito, probable- tenemos la misma edad. ¿El viejito es de bueno, nuestra no, misma edad? ¡Qué horror! Nosotros no somos viejitos, tú sí yo eres no. viejito. desde luego no las estaba incluyendo, era yo solo. Pero, pero bueno, supongo que no, aunque me encantaría, pero sí entiendo que esto va a ser bastante más normal para la próxima generación. Y realmente solo vivir una época es apasionante, ¿no? Yo siempre miré un poco con envidia a aquellos que habían vivido el programa Apolo, de la llegada del hombre a la luna y Es demás, lo que yo máximo. no estaba, no viví, no lo vi, y hoy estamos viviendo lo mismo, ¿no? Se vuelve a la luna, ya estamos pensando en Marte, estamos explorando todo el sistema solar, aunque más no sea con robots, y No, vivimos una época es, preciosa como para
que ¿Puedo te Totalmente. hacer una guste. pregunta? ¿Por, ¿Sí? por qué después de tantos años quieren volver a la luna? Em, Buena pregunta. Bueno, respondería algo parecido a lo que en algún momento respondió un presidente norteamericano, ¿no? Porque está ahí. Ajá. Queremos ir ahí porque está ahí Kennedy. y porque nos gusta explorar. Pero ciertamente hoy el programa Artemisa se está planteando otras cosas diferentes a las que se planteó el programa Apolo. Entendamos el programa Apolo ciertamente como un programa en una época particular donde los dos países poderosos del mundo se estaban mostrando qué tan buenos eran tecnológicamente. Entonces, bueno, yo envío esta nave al espacio, imagínate qué puedo hacer en Washington o en Moscú. Y el otro contestaba de que no estaba tan lejos o que era incluso mejor en alguna cosa. Y esa guerra fría, eh, que en definitiva, a ver, si lo miramos desde afuera, en cuanto a no ser de ninguno de esos dos países, yo soy un argentino que lo puede mirar un poco con distancia. Rusia había, o entonces la Unión Soviética, había ganado casi todo el proceso, ¿no? Había puesto el primer satélite, el Sputnik, luego puso el primer ser vivo con la perrita Laika en órbita y antes con vuelos suborbitales de otros perritos. Puso el primer hombre, puso la primera mujer, puso la primera tripulación de más de uno, hizo la primera caminata espacial. ¿Cuál era el último objetivo? Llegar a la Luna y ahí llegó antes su contrapartida, ¿no? Claro. Estados Unidos se le adelantó en el último paso. Y, y en definitiva los dos mostraron eso, tecnología. Hoy volvemos a la Luna seguramente para establecernos ahí, para quedarnos ahí, para armar bases, para hacer más ciencia que la que se pudo hacer hace 50 años, para convertir algunos sitios de esos históricos en una suerte de sitios arqueológicos espaciales. Esta última parte es más discutible, pero bueno, va a ser así, a sacar recursos Claro. mineros que tiene la Luna, a algunos les puede gustar, a otros no, pero bueno, los países que tienen el poder tecnológico para hacerlo van a ir a tomar recursos de la Luna, luego de Marte, probablemente en el medio de los asteroides también, que tienen un montón de minerales para explotar. Y esa es la nueva exploración espacial barra explotación espacial que viene, muy Es la distinta. nueva, exacto, es la Claro, nueva economía, la economía espacial. seguro. Y también todos los estudios, todo lo que se ha hecho es un beneficio para el planeta, Para la humanidad. para la humanidad, claro. Sí, desde luego, a ver, marcará algunas diferencias entre los que tienen la capacidad de protagonizar esa aventura y los países que estamos un poco más lejos tecnológicamente de eso. Será tema de debate para otro momento ese de cuánto puede aumentar todavía la brecha entre algunos países y otros. Pero en definitiva va a ser así. Y en definitiva ese es el objetivo por el cual hacerlo hoy. Durante mucho tiempo ir a la Luna fue seguir investigándola y estaba buenísimo hacerlo con una nave robot que no involucraba ningún riesgo de vida para nadie. Ahora realmente tenemos que volver con seres humanos para hacer las cosas que, al menos por ahora, solo los seres humanos pueden hacer. Claro, Así la que fue, capacidad de análisis. así que fue por la tecnología que paramos por un rato de ir. Sí, y porque, a ver, en ese contexto de Guerra Fría era, ya está, ya te gané. Claro. Ya mostramos que llegamos primero, ¿sí? Ok. Y el que iba a llegar segundo ni siquiera le interesó llegar porque segundo no valía, ¿no? Entonces, bueno, después se siguió estudiando desde otro modo, pero no estaba esa carrera de un logro y el otro, y cuál es el otro peldaño, y quién llega primero al nuevo hito y demás, que marcó
ese final de la década bueno, toda la década del 60 y principios de los 70. Wow, Muy, muy interesante. sí. Y sobre física cuántica, que dice que todo está pasando al mismo tiempo, o sea, lo que se está viendo ahora es que todo está unido, ¿no es cierto? Está la ciencia con la espiritualidad, la física cuántica, o sea, algo que no se podía saber solo de 20 años acá es algo increíble. O sea, yo te digo, yo estoy en California. Y en California se habla mucho de esto, ¿no? O sea, todos están healers, están meditando, salen del cuerpo, ven lo que está pasando y se está uniendo con muchos científicos que están haciendo lo que tú estás haciendo. ¿Cómo ves ese tema? No, desde luego que la física realmente tuvo una revolución genial todo el siglo pasado, ¿sí? Probablemente el siglo XX fue el siglo de la física y aprendimos un montón de cosas de nuestro entorno, aunque todavía nos quede mucho. Digo fue porque estoy como seguro que este nuevo siglo tiene más que ver con la genética, que tiene que ver más con la biología, por ahí que con la física, ¿no? Pero la física nos sigue dando resultados fantásticos en cuanto a entender nuestro entorno. Y luego con lo científico viene la aplicación en tecnología y alguien está pensando en computadoras cuánticas y utilizarlo para mejorar nuestros instrumentos. Y luego otras ramas más sociales toman estas ideas y lo llevan bueno, a distintos campos que pueden tener más que ver o no con la ciencia, ¿sí? Pero que en definitiva en todas las épocas la ciencia ha sido una gran inspiración para otras manifestaciones de la cultura humana. Yo creo, incluso como divulgador lo digo, le hizo mucho mal a la ciencia mostrarse como algo superior, como algo para poquitos, un poco elitista, había que ser medio genio para hablar de ciencia, y si no, esto no es para mí. Eh, a mí me gusta mostrar la ciencia como una más de las manifestaciones de la cultura humana, y de hecho si las puedo mezclar, me encanta, ¿no? Con Loli estamos siempre Exacto. mezclando un poco de ciencia y arte, que me parece que le ayuda un montón al arte y le ayuda un montón a la ciencia, ¿no? A agarrar desprevenido a alguno que le gustan las pinturas y aprendió algo de ciencia, o alguno que le gusta la ciencia y se sensibilizó con una pieza artística con la que se topó de casualidad. Eso es precioso hacerlo con la música, es precioso relacionarlo con la escultura, con la arquitectura. Claramente, para mí la astronomía tiene que ver con todo, ¿no? Yo de hecho doy un curso de astronomía en la literatura, pero no la literatura de leer libros de ciencia, sino yo invito a qué podemos aprender de astronomía leyendo a Shakespeare, a Alan Poe, a Borges o a Galileo. quien sea, o a Gabriela Mistral, las poesías de Gabriela Mistral. Y curiosamente se aprende un montón, ¿no? De hecho, uno abre la Divina Comedia de Dante Alighieri y es casi un tratado de astronomía medieval. Claro, Y uno termina aprendiendo a través de alguien que quizás no tomó como objetivo enseñar astronomía, pero como Sí. sabía un poquito de astronomía, puso entre esas palabras algunos conceptos que desde luego son mucho más lindos Sí, aprenderlos a través del arte. claro. qué lindo. Y cómo, sí, porque todo está conectado, ¿no? Y hablas sobre el sonido, y empezaste con las personas los estudiantes o adolescentes Mm. que aparecieron ahí en tu charla. Usaste como un ejemplo el planeta como textura, pero Ujú. también hablaste sobre el sonido para las personas ciegas. Ujú. ¿Cómo puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, de hecho mi primer acercamiento fue a través del sonido, porque yo concibo la divulgación como un trabajo de traducción, del mismo modo que uno traduce de un idioma al otro, donde uno trata
con otras palabras, de decir algo lo más parecido posible al mensaje original. En ciencia o en divulgación de la ciencia hacemos lo mismo. Ese lenguaje específico de la ciencia lo traducimos a un lenguaje diferente para que, bueno, el que probablemente no sea experto también lo pueda entender. Y en Perdón, eso, perdón, es como una frecuencia, es usar frecuencias. claro, a ver, yo dije, ¿qué tengo en común con una persona ciega? Bueno, el sonido, ¿no? Entonces traduje la luz de las estrellas a sonidos. Las estrellas tienen distintos brillos. Yo puse distintos volúmenes con Increíble. distintos decibeles, donde una estrella de las más brillantes ahora se escucha con 70 decibeles, lo que estoy usando yo ahora, que soy medio gritón para hablar, Oh, o las estrellas que apenas se escuchan con 10 decibeles, algo así como el murmullo de las hojas de otoño en el piso. Y así usé una escala de sonido para representar una escala de luz. Y las estrellas también tienen distintos colores. Entonces yo usé tonos, que en definitiva en longitud de onda es lo mismo, ¿no? Entonces las estrellas rojas terminaron siendo graves, las estrellas azules terminaron escuchándose agudas, y la mayoría de las estrellas que se ven blancas terminaron en un tono intermedio, ¿no? Pero yo con volúmenes y tonos tenía armado un mapa del cielo para poder escuchar al menos las estrellas principales, ¿no? Después me aburrí un poco hace unos años y utilicé justamente una mezcla de arte y ciencia, y ahora esos sonidos no los reproduzco desde una computadora como lo hice siempre, sino que el luthier del luthier me hizo un instrumento para tocar esas estrellas, ¿no? Así que yo utilizo un instrumento creado al símil de mis ídolos, ¿no? De ese grupo musical y Claro, humorístico ídolos de todo el mundo. tan Impresionante. fantástico. Sí, sí, de todo el mundo, pero los 5 eran argentinos, así que eso me lo dueño. Claro, Eh, son Rock, lo rock, y, rock máximo. argentino. sí, Qué y- increíble. es y increíble, bueno, de verdad. de última mostrar eso, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. me parece lindo poder hacer estas traducciones. Después, claro, es verdad, la tecnología mejoró un montón del 99 para acá, y yo hoy tengo un montón de maquetas para aprender a través del tacto. De hecho, cuando Ana María me presentaba, que decía que yo dirigía el programa Astrotest, que es un programa internacional con el que hicimos 150 cajas, cajas con 25 maquetas cada caja, y las repartimos, las regalamos a 22 países de todo el mundo, llegaron Ujú. a todos los continentes, bueno, para reproducir esta idea mía de enseñar la astronomía a personas ciegas o con baja visión a muchos otros lados. Arre, No, ¿cuál larga. es tu mensaje para el futuro, Sebas? Ah, Para los fácil. pequeños, sí, es fácil. Eh, a ver, hoy hablamos bastante de exploración espacial, ¿no? Ujú, Y yo creo que la exploración espacial tiene una partecita que es bastante esperanzadora. Los retos que tenemos mirando a las estrellas son retos grandes, son retos difíciles, son retos que seguramente no va a ser un solo país, no van a ser un puñadito de personas nada más. Lo vamos a tener que hacer entre un montón de gente, lo vamos a tener que hacer un montón de países juntos, lo vamos a tener que hacer un montón de personas desde distintos lados. Y yo quiero creer que estamos en el proceso de juntarnos en pos de ese objetivo magnífico de ir en busca de las estrellas, donde no va a ser ya ahora una pelea de países, o quizás sí haya algunos que se van a pelear, pero muchos países vamos a estar juntos, aportando cada uno
lo que su capacidad técnica, intelectual, nos permita para conseguir, para protagonizar esa aventura. Quiero creer que el día que estemos en Marte vamos a haber aprendido las macanas que nos mandamos en la Tierra y vamos a tratar de hacer un mundo mejor en ese planeta rojo. Y quizás ahí, de última, encontremos lo que siempre estamos buscando, que es la mejor versión de nosotros mismos. Somos los seres humanos un bichito bastante raro que está acostumbrado a hacer cosas horribles, pero también cosas maravillosas. Y bueno, desde el lado de la divulgación me gusta rescatar las cosas maravillosas que hacemos. Y Increíble. ojalá tengamos otros escenarios para seguir haciéndolas. Ay, qué Psicología. lindo. No, Y, y, totalmente. y una última, que a veces sigo ya porque después me No, olvido. dale, dale. Astrología. O sea, con Uy, este mensaje que diste al mundo, ahora están apareciendo tantos astrólogos, entre estos mi hija. ¿Cómo ves tú la astrología dentro de la astronomía y tus investigaciones? Porque claro, yo tengo mi hija que me dice, bueno, es que ahorita está pasando Mercurio retrógrado, el planeta, la luna afectándonos a los seres humanos. ¿Cómo lo ves tú eso con todos estos otros estudios aparte que están haciendo? y lo que pasa es que yo no creo en la astrología, ese es el problema. Ah, ya. Oh, En definitiva, interesante, no. A ver, interesante. Sí. obviamente la astronomía y la astrología nacieron juntas hace unos Ajá. 6.000 años, ahí en la medialuna fértil asiática, ¿no? Ahí entre los ríos Éufrates y Tigris, nacieron las dos disciplinas que eran una sola, era mirar el cielo justamente para aprender a leerlo y ver si el planeta que estuviera adelante de tal o cual figura tenía que ver con lo que me pudiera pasar o lo que me pudiera constituir. Hoy sabemos que en definitiva son las constelaciones una cuestión de perspectiva y que no es una entidad, no existe de verdad ni los gemelos, ni Piscis, ni Acuario, sino cómo vemos las estrellas desde nuestra posición en la En la galaxia. Tierra. Y los planetas, en definitiva, ya dejaron hace mucho tiempo de ser dioses, ¿no? Marte ya no me hace agresivo por ser el dios de la guerra, porque simplemente es una pelota oxidada. Y Venus no me favorece demasiado en el amor, porque es otro planeta con 450 grados de temperatura. Bueno, fogoso es, pero con el amor no tiene tanto que ver. Y entonces toda esa simbología, que claramente está unida a la astrología, desde la astronomía no le encontramos tanto sentido, ¿no? Ya, Pero bueno, interesante. son creencias, ¿sí? Ujú. Que no hacen mal si uno, no digo no tomársela en serio, quiero encontrar la palabra. Si uno no se determina por lo que un horóscopo me diga, si termina siendo un juego que me hace sentir en conexión con algo más grande, está bien. Si supongo que Júpiter en tal posición del cielo o en otra condiciona los resultados de lo que yo haga, bueno, ahí desde luego no lo veo tan positivo. Sería lindo que la humanidad todos estuviéramos juntos con el mismo goal de El aprender más mismo, juntos. el mismo Eh, propósito. sí, porque a mí siempre me ha gustado las películas así como El Marciano, The Martian, Sí, or For All Mankind, una serie en Apple sí, que llegaron los rusos primero a la luna en claro. vez de los Estados Unidos. El Armstrong de la serie es Leonov, ¿no? Alexei Leonov fue un extraordinario cosmonauta que fue el primer ser humano en abrir una escotilla y salir de la nave cuando no sabía si se congelaba, si se prendía fuego, si explotaba. Para mí es uno de mis grandes héroes, ¿no? Y la serie juega con que, desde luego, si la Unión Soviética hubiera llegado primero, probablemente el nombre que hoy recordamos de Neil Armstrong sería en realidad Alexei Claro. Leonov. Sí. Y el rol de la mujer, que eso abrió, o sea, siempre eran hombres que iban a la luna. Hasta, Sí,
pero la serie también introduce que una mujer también va en el primer equipo. O sea que la Bueno, mujer era hoy, una igual, o sea, equal, ¿no? hoy por suerte la exploración espacial Ya está contiene a abierta. un montón de mujeres. Bueno, el programa Artemisa, los primeros meses del año que viene, tendrá una Una mujer en la mujer. tripulación de Artemisa 2. Y bueno, y eso lo zanjamos hace un montón de tiempo, ¿no? El hecho de sabernos con la misma capacidad para hacer un montón de trabajos y el espacio es uno de esos ámbitos. Ah, Me dejaste soñando de la manera que enseñas las estrellas con el sonido, porque eso se aplica para todos. Todos. O Sí, sea, sí. o De sea, hecho, solo a cerrar ver, los ojos y poder identificar a través del sonido el tamaño, el color de las estrellas. Me parece alucinante. espectacular, es que espectacular. yo creo que sumar sentidos en el aprendizaje es vital, ¿no? Claramente el 80% de la información que recibimos la recibimos a través de nuestros ojos. Eso es Ujú, una Un realidad hecho. concreta. Pero en definitiva yo he aprendido algunas cosas a través del tacto que mis ojos me engañan, ¿sí? ujú, Siempre hago el ejemplo, seguimos con Marte, del Monte Olimpo, la montaña más grande del sistema solar, unas 4 veces más alta que el Everest, y si lo pusiéramos en el mapa de mi país al menos, el Monte Olimpo ocuparía todo el ancho de la Patagonia. ujú, En definitiva, cuando uno lo ve en una fotografía de algún orbitador que está dando vueltas alrededor de Marte, es una cosa media achatada, deforme en su contorno. Y cuando lo tocas, ves que hay una pared que es bastante suave, otra que es un acantilado abrupto. Uno puede imaginarse el día que haya alpinistas marcianos por cuál ladera van a intentar subir, y empezás a conocer el Monte Olimpo a través de tus dedos, ¿no? claro. Y eso a ver, yo tengo maquetas que las pensé para dar talleres para personas ciegas y después me encuentro, lógicamente, rodeado de 10 chicos de 8 años que ven, pero que les resulta magnífico tener un cohete de 2 metros para desarmarlo y armarlo y ver por dónde están los motores y dónde están los tanques de combustible y dónde van los astronautas. Y a todos nos gusta experimentar desde distintos sentidos algo que no Increíble. conocemos. Increíble. Tenemos que hacer una parte 2, Loli, con él, porque hay tantas preguntas, pero se nos va el tiempo volado. Pero te agradecemos muchísimo, Sebastián, ha sido increíble, tanto conocimiento y sobre todo para mí era lo de Marte, porque les oigo a Marte, a Marte, a Marte, pero yo digo, bueno, ¿y el oxígeno? Entonces es algo que uno a veces no se atreve a preguntar porque dice, bueno, no puedo hacer una pregunta tan tonta si todos quieren ir, pero yo dije, bueno, lo de las plantas. Interesante, ¿cómo van a crecer las plantas allá? Pero increíble. Y probablemente terminemos, como dice María, ¿no? Terminemos comiendo papas como en The Martian, Sí, que el pobre Matt Damon ya estaba podrido de comer papas, pero bueno, es un cultivo bastante resistente. Hay un montón de tipos de papas diferentes Claro. que se cultivan, por ejemplo, en Perú, y que eso la NASA lo está estudiando para lo que sea un viaje a Marte real, ya más allá de la ficción de una película. increíble, me encanta. Pero te agradecemos muchísimo, Sebastián. Tenemos que hacer una parte 2, Loli, algún Yo rato, pero sí. debe estar bien ocupado, pero ya Nada, se nos acabó empezamos el con la tiempo. una y es nuestro primer podcast en español, Sí, Sebastián. O sea que eres Ah, número uno. ahí está. Bueno, primer argentino. llegamos a otra gente, está bueno. Sí, no, Y tal vez, increíble, Sebastián, te agradecemos un montón. Por favor, a nuestra audiencia, suscribirse.
Seguirnos, I Am Conversations YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en Amazon, ¿dónde más, Loli? Esa es En la- todos En lados. todas las ¿Y plataformas cómo del te el encuentran, universo. Sebastián? Si es que te quieren hacer preguntas. Me encuentran, ahí no fui muy creativo con mi nombre, ¿sí? Sebastián Muso, me encuentran ahí también en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahí siempre estoy compartiendo alguna cosa de esto de la astronomía o de la exploración espacial.